No saludé tampoco. Muy buenas noches, hemos dado inicio a su programa Espacio Abierto. Shakira Pérez le saluda, como de costumbre, cada viernes traemos un contenido bastante interesante. En el día de hoy tenemos como invitada a la licenciada Mayra de los Santos, la cual nos trae un tema bastante interesante. En lo particular, cada vez que tocamos un tema que trata sobre el género y la igualdad, del mismo, me entusiasmo bastante. Hoy vamos a hablar un poquito de cara al lenguaje y a la publicidad sexista en contra de la mujer. Me place saludar a mi compañero Marcos Moore. ¿Cómo está la noche de hoy? Muy bien, buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros como cada viernes. Hoy, como decía mi compañera Shakira, tenemos como invitada a la licenciada Mayra Guzmán de los Santos, que es especialista en derechos humanos y directora del Instituto de Derechos Humanos y Capacitación Política. Con ella vamos a estar abordando algunos temas que son de interés colectivo y vamos a hablar, entre otros temas, de lo que es el sexismo, ¿no? Lo que es el sexismo en la sociedad dominicana y alrededor del mundo también, ¿por qué no? Pero vamos a empezar definiendo el concepto. Dice aquí que sexismo es la discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al otro. Ampliando ese concepto, ¿qué podríamos decir? Sí, muy buenas noches. Agradezco a Espacio Abierto en sus directivos, Shakira y Marcos, la oportunidad de hablar de un tema que entra dentro de lo que es la violencia simbólica. Muchas veces queremos ver los tonos o blanco o negro, pero hay unos matices que pudiéramos decir que se difuminan y ahí estaríamos hablando de esta violencia que por lo general es contra la mujer, dado que te pone el sexo femenino en desventaja, en discriminación, en una postura que se presta a la burla, a ridiculizar actitudes que son propias de la mujer. Entonces, se necesita conocer que realmente existe este tipo de violencia y que la vemos de manera muy cotidiana en la publicidad, tal vez en el arte, y es hora de que demos la cara frente a este tipo de violencia para que empecemos a crear un cambio que pudiera estarse hablando de un cambio de cultura, de un cambio de cómo hacerlo. Y yo pienso que Espacio Abierto, este programa, está dando la oportunidad con este tema de convertirse en un observatorio de estas situaciones que se dan en detrimento de uno de los géneros, en detrimento de la mujer, básicamente. Estoy muy de acuerdo contigo, Mayra, y me encanta que tratemos este tema porque casi siempre este tipo de violencia es muy subliminal y entiendo que el desconocimiento de algunas mujeres pudiera afectar en ese sentido, pues algunas no se dieran cuenta de realmente en qué momento ocurre este tipo de violencia. O sea que la orientación es bastante oportuna. Entiendo que en la sociedad dominicana hay términos que deben de ir cambiando conforme va pasando el tiempo. Por ejemplo, yo digo que cuando un hombre dice, esa es mi mujer, lo dice de una manera equivocada, esa es su esposa, es su novia, y el objeto de pertenencia no existe. Yo entiendo que una mujer está con un hombre si quiere, si no quiere tiene que dejarla ir. Y lo digo en virtud de que hemos hablado reiterativamente en este programa sobre la violencia de género que termina en feminicidio y que inclusive estuvimos abordándolo con la misma licenciada Guzmán de los Santos en algún momento. Entonces, dándole un giro a esa perspectiva, ¿usted cree que esa publicidad que se hace en la música, en el teatro, en el cine, donde siempre la mujer queda como un objeto sexual, como un objeto de tercera categoría en la mayoría de los casos, no podemos generalizar, ¿usted cree que eso influye en los índices de violencia contra la mujer? Claro que sí, porque digamos, esto es una responsabilidad que tenemos que hablar de una responsabilidad compartida. El Estado, como regulador, como propiciador de políticas de beneficio
para toda la sociedad tiene que tener una participación activa, pero eso también incluye a la familia, incluye a la persona misma. Es decir, que debemos formar como una especie de alianza, como una especie de equipo en pro de que estos patrones distorsionados tengan un punto de final, sean descontinuados. Porque cuando hablamos de feminicidio o homicidio en contra de mujeres, asesinato, dependiendo cómo sean las circunstancias, digamos, agravantes, tenemos que ver que no solamente incide un solo factor, son múltiples factores que inciden en ese catastrófico final, en ese triste final que enlutece a cualquier país, a cualquier comunidad, porque no solamente se estaría hablando de que una mujer es asesinada, sino que también hay hijos huérfanos, hay padres llenos de turbación e impotencia. Entonces, eso hace que tengamos una sociedad que tenga muchos muertos que lamentar y eso, aunque tú tengas otros activos, otros motivos de felicidad, ya tú estás muy lacerado, muy herido y desde la escuela, desde la revisión de los textos escolares, de un cambio en el lenguaje dentro de la familia, donde tú escuchas que el hombre es el que tiene la prioridad y la mujer y muchas veces la que tiene que sacrificar la posibilidad de estudiar para que entonces el varón sea que logre sus metas. En el trabajo también nosotros vemos que hay un relego de la mujer en el sentido de que los puestos de prominencia no lo ocupan las mujeres y basta con decir que aquí en la República Dominicana hasta el día de hoy no hemos tenido una presidenta de la República, probablemente porque la mujer entiende que no está capacitada para llegar a esa postura porque se le han inculcado que esas son cosas de hombre, pero tenemos que ir propiciando, incluso desde Naciones Unidas y desde ONU Mujeres, hay proyectos donde tratan de que la mujer se integre a la tecnología para que salga de esos roles que tradicionalmente se le han asignado a las mujeres y se empoderen o tomen, digamos, acciones que la vayan colocando en esa igualdad, no en el discurso, sino en la efectividad diaria. Mayra, Marcos ahorita enunció, vamos a decir un ejemplo, pero me gustaría que citáramos otros dentro de ese lenguaje implícito para que la gente esté en contexto y sepa cuando desde el mismo hogar, como tú dices, quizás cometemos el error de hacer uso de esos términos o esas palabras que no son propias para referirse justamente a la mujer. Sí, ¿Qué otros ejemplos pudiésemos citar? Sí, mira, hay veces cuando dicen que era una mujer, tenía que ser una mujer la que va conduciendo. Sí. También que la mujer solamente tiene la cabeza para hacerse rolos. Que los hombres son por superioridad y las mujeres por atributo. Esa es una expresión que yo se la llegué a escuchar a mi madre. Wow. Entonces, también tú ves actitudes que uno mismo las asume culturalmente y uno tiene que irla desmontando. Yo les voy a decir un ejemplo tal vez de una ilustración. Hay veces que en una familia la mujer le sirve al hombre la mesa con todo y ella se va a comer a la cocina. Entonces ya ella misma se está descalificando y se está restando el puesto y el honor que ella tiene para compartir una mesa. Entonces, hay veces que ella dice, no, la pechuga es para mi esposo y yo me voy a quedar con la pata o tal vez otra cosa. O sin la compañía. Ajá, porque eso es de él y lo ideal es que todo se comparta, que ella también se incluya. En partes porque iguales. Uno dirá, bueno, él trabaja afuera, pero usted trabaja aquí y el trabajo de la gerencia de un hogar tiene un mérito y debe ser resaltado. Es decir, que el que trabaja en la casa no es menos que el que trabaja afuera, porque hay una responsabilidad probablemente en la educación de los hijos y que la empresa como tal, familiar, pues sea bien administrada. Por el contrario, yo pienso que cuando la mujer trabaja en la casa, trabaja hasta más que el hombre. Porque tenemos que trabajar en el hogar, en lo que responde a la higiene per se, pero también tenemos que atender a los niños, hacer la tarea. Es un trabajo realmente bastante amplio. Sí, pero quisiera abundar respecto a esa pregunta. Yo tengo aquí una pequeña selección de expresiones que son sexistas. Yo tengo mi gallo suelto. Wow.
Amarre usted a su gallina. Bueno, ya dije, lo de los hombres son por superioridad. Sí. A la mujer divorciada se le dice que está usada, que es de segunda mano, ¿verdad? Que estas son expresiones Sí, que nos sí. Conocidas. de que ella es de segunda mano. Pero, ¿y esa expresión de dónde? Si uno nunca se gasta. Es que hay mujeres que se busca que las maten. Wow. Sí, yo he visto mucho eso en las redes sociales, Ajá, gente y dicen, se escribir. buscó que le dieran su majá. Wow. Hay que tratarlas mal porque si no, no se te encaraman, se suben. Sí. Ella priva en hombre, ella priva en que es hombre. Esa se Y, utiliza mucho, y bastante. esa es un macho de mujer. Es decir, que ella sola no es suficiente, sino que es un macho de Exacto. mujer. Y serían muchas más, Eso es pero así. hay que ir cambiando ese lenguaje sexista. Por ejemplo, en la publicidad sexista es bueno que nosotros también hagamos otra ilustración. Hay veces que se toma el cuerpo de la mujer y ahí se entra en una cosificación. Entonces la mujer es tratada como una cosa. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si hay una publicidad sexista? Si esa misma publicidad en la que la mujer es utilizado como una cosa, se pone el hombre, entonces resulta ridículo. Si, por ejemplo, vemos un hombre con unos bikinis en un carro y eso te resulta como, oye, pero ¿y esta payasada? Pero si lo ves en una mujer te resulta normal, pues eso te puede servir como una evaluación para darte cuenta que ahí hay una publicidad sexista, porque lo que es ridículo para uno debería ser también ridículo para el otro. Señores, espacio abierto. Estamos conversando con la licenciada Mayra Guzmán sobre temas de sexismo, sociedad y, cómo no, género y política. Volvemos en breve. Breve regresamos con Espacio Abierto. Bienvenidos a Jaina Glamour Beauty Studio, donde nuestra prioridad es cuidar y resaltar tu belleza. Jaina Glamour es el complemento que toda mujer necesita, y también los hombres, porque ofrecemos una gran variedad de servicios estéticos como limpieza facial, masajes reductores, tintado de cejas, microblending, depilación, pestañas pelo a pelo con una calidad y garantía que puedes confiar. En el área del salón tenemos asesoría de imagen, corrección de color, queratina, balayage, alisado y lo que tu pelo necesita, nosotros sí sabemos. En las uñas, gran variedad de servicios, resina, manicure, pedicure y toda hidratación para tus pies y manos. Y en el área de ropa,
Vamos con Espacio Abierto. Bien amigos, estamos de regreso y continuamos acá abordando este tema tan interesante con nuestra querida amiga Mayra Guzmán de los Santos. Y me gustaría hacerle una pregunta que yo entiendo es bastante importante. Dentro de nuestra legislación, ¿existe alguna ley que, vamos a decir, repudie algunas de estas acciones en caso de que se cometiesen, sea por medio de la publicidad sexista que usted explicó en el bloque anterior, o que una persona, por ejemplo, que trabaja en algún medio de comunicación, sea escrito, sea digital o sea un medio televisivo, también use ese tipo de expresión, se refiera a una persona de este modo, que sea de género femenino, que castigue esa acción? Bueno, nuestra Constitución de la República, digamos que establece la no discriminación. Entonces, dentro de esta parte, digamos, de los derechos que nos asisten como derechos fundamentales en nuestra Constitución, pudiera estar si de manera clara se puede establecer que hay discriminación. Entonces ya tendríamos la parte de ese derecho fundamental amparado en nuestra Constitución, pero también el proconsumidor tiene una resolución que tiene que ver con publicidad engañosa. Entonces, dentro de esa publicidad engañosa pudiera filtrarse, si se puede así, lo que es una publicidad ilícita. Ahora, como ley así pura y simple, no tenemos. Por ejemplo, en España sí hay una ley que regula este tipo de publicidad ilícita, engañosa. Aquí en la República Dominicana hubo un proyecto de ley por un senador, digo proyecto porque fue el ex senador Euclides Sánchez, quien estuvo propugnando porque se estableciese una ley que regulara la publicidad, pero a la fecha estamos huérfanos. Y yo pienso que este programa puede ser propicio para que los legisladores tomen este tema y se regule la publicidad a los fines de que los derechos de las mujeres en cuanto a lo que es esta práctica muy socorrida, pues quede regulada. Yo incluso puedo compartirles, si me lo permiten, digamos que el proyecto de ley nuestro fue hasta cierta medida, según lo que yo pude analizar, tomó de referencia la Ley General de Publicidad 34 de 1988 y la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género española, estas dos leyes. Pero la ley que se propuso, el proyecto establece como título, ley que prohíbe la publicidad engañosa, ilícita, desleal, subliminal y discriminatoria en República Dominicana. Pero eso sencillamente se quedó ahí. Fue engavetado. Sí, entonces esta ley tenía dos artículos que me gustaría hacer referencia sobre publicidad ilícita. Dice, es la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución. Y el artículo 13 dice, vejación o discriminación de la imagen de la mujer. Cuando una publicidad sea considerada ilícita por afectar a la utilización vejatoria o discriminatoria de la imagen de la mujer, podrá solicitar del anunciante su cesación y rectificación a través de la Secretaría de la Mujer o a través del Instituto de Protección de los Derechos de los Consumidores. Déjenme decirle algo, y ahí me quiero dar un poco de reconocimiento, y es que por mucho tiempo yo insistía en que estas coristas de los equipos de pelota, del béisbol, se estaban utilizando y estaban siendo cosificadas. Y ahí había una acción denigrante contra la mujer porque ella no era la que iba a dar el bate, pero se utilizaba como carnada para atraer. Como objeto sexual. Exacto, entonces esto ha cambiado, realmente ha habido un cambio y son cosas que uno diciéndolas se logran. Ahora, este problema, digamos, necesitamos primero la legislación, es necesario para tú tener un principio de legalidad para el accionar de manera contundente, pero se necesita también que esa ley contemple un observatorio para que con las obras de teatro, para que con la publicidad, no es que sea, digamos, que viole esa libertad de expresión, pero que tú puedas mantener el respeto que nosotras como mujeres
tenemos a los fines de que esto no se convierta en patrones que se repitan a lo interno probablemente del hogar o del trabajo, porque son medidas que son violencia simbólica, pero al fin y al cabo simbólica. Y yo también quiero agregar algo más. Yo pienso que el Ministerio de la Mujer debe tomar todos estos temas y hacerse sentir, porque yo veo como un abandono de la mujer de nuestro propio ministerio. Un abandono donde solamente a veces se cree que haciendo un reconocimiento de mujeres destacadas, que lo veo muy bien, pero muchas veces esas mujeres no son fruto del trabajo que se ha hecho en la República Dominicana por ellas. Entonces nosotros debemos también exaltar el logro de las mujeres fruto de nuestra educación, fruto de nuestras universidades, porque es muy fácil tú venir a querer cosechar los mangos bajitos de otro que invirtió en esa mujer. Entonces tenemos que exaltar lo que han sido fruto de nuestra inversión como Estado y como inversión de nuestras políticas. No que no se reconozcan los otros, pero también yo tengo que tomar en cuenta que yo estoy aportando para que ese hombre o esa mujer llegue a tal nivel de formación. También entiendo que es un trabajo en que tiene que involucrarse y que rige la política criminal del país, que es la Procuraduría General de la República. Por años vemos un trabajo como aislado de un seguimiento en protección de manera efectiva con respecto a la mujer. Respecto a la actual Procuradora General de la República, yo no le voy a tirar flores, porque el que es tu trabajo no te tiene que premiar porque tú hagas bien tu trabajo. Ahora, yo entiendo que la Procuradora General de la República tiene que tener una cara más amigable con las mujeres, porque pareciera que ella está en su mundo y que solo le interesa los flashes y los seguimientos de la cámara y coger sin necesidad para Higüey, porque si hay un funcionario que está investido de la capacidad para defender posturas, porque creemos en la institucionalidad, necesitamos que el país, cuando tenga un funcionario, crea en él y le permita desarrollarse. Si no tiene esas características, pues cámbialo. Pero hay que ir cambiando en que soy la mujer maravilla y que soy la que resuelvo todo, y nosotros tenemos que dejar que las instituciones maduren. Y la mujer necesita apoyo de nuestra Procuraduría General de la República, y qué bueno que la Procuradora es una mujer, pero que se deje de historias y de buscar view y se ponga a lo suyo en defensa de la mujer. Ahí mismo, hablando del tema laboral, del tema de las capacidades de la mujer en la sociedad dominicana, de los logros, de los triunfos a los que ha llegado fruto de las luchas de clase, ¿no? Vamos a decir. Hay dos conceptos que se han manejado mucho y que, según dicen, en la mujer lleva mucha desventaja. Se conocen como la brecha salarial y lo que se llama el techo de cristal. Es decir, hay una percepción de que los hombres en la sociedad dominicana ganan más dinero. Y el techo de cristal es que por más que suban solamente llegan a un tope y no llegan mucho más allá de romper ese cristal que está en ese techo, vamos a decir. Deme la mano, usted es un amigo de la mujer. Honorable, y déjeme decirle que no es una percepción, es una realidad. Bueno, eso es lo que la gente percibe. Por ejemplo, ahorita hablábamos del tema de que todavía en República Dominicana y en muchas partes del mundo no ha habido mujeres que hayan gobernado. Pero el caso de la vicepresidenta, que se está utilizando ahora mucho en República Dominicana, que sean dos figuras, uno masculino en y una femenina, pero la vicepresidenta no se elige, le elige el presidente y la lleva en su boleta. Pero eso no va a un congreso, eso no va a una urna, eso no va, sino que el presidente o el candidato electo de un partido tiene la discrecionalidad de poder elegir a una mujer o un hombre. Y regularmente, para atraer el voto femenino, entonces colocan una mujer. No, y eso también se está haciendo para la parte municipal, para las elecciones. Exactamente. Entonces, volviendo a lo que es la parte salarial y el techo de cristal, ¿qué usted tiene que decir con relación a eso? ¿Esa percepción es real o no lo es? Es una percepción real, y no solamente de la República Dominicana, yo creo que es una percepción globalizada. Realmente no son casos aislados, es decir, que se da en un país y en otro. Y naturalmente hay otras latitudes donde la mujer está en mucha más desventaja que la que nosotros como país podemos exhibir, pero eso no nos debe de servir como stop, sino que debemos de empujar a las otras mujeres, porque tiene que haber esa
digamos, esa complicidad, si se puede decir, de un género con otro para que uno sea uno que vaya allanando el camino, como otras mujeres han allanado el nuestro. Tenemos que seguir propiciando esa igualdad, pero de que las mujeres ganan menos, de que tienen menos acceso a los puestos de dirección, esto está ya estudiado, hay estadísticas y son de las políticas que se procuran cambiar. Naturalmente, los efectos, es decir, la efectividad no es tan visible, pero no nos podemos detener. Hay mucho que hacer y la mujer tiene una responsabilidad que es apoyar a la otra mujer. Hay una expresión que yo digo, si decimos ahora mismo que nos vamos a montar en un avión piloteado por una mujer, es posible que unas mujeres, muchas, se desmonten y le preguntemos que cuántas horas de vuelo tiene. Exacto. Y si es un hombre, lo damos por asumimos que está capacitado. Entonces, pero es lo mismo, es un tema cultural. ¿Usted cree que hay trabajos para hombre y para mujer, como la gente dice? No, ese trabajo no es para mujer. Bueno, yo pienso que hay situaciones biológicas que el hombre tiene unas fuerzas físicas que limitan a la mujer, porque si hay una mujer que está embarazada, probablemente en procura de cuidar ese bien precioso que es su maternidad, habrá trabajos que no se le serían recomendables. Y yo entiendo que tampoco la cosa es para perder la feminidad. Yo pienso que somos iguales, aunque biológicamente diferentes. ¿Hay color azul y color rosado? ¿Hay un color específicamente para el hombre? Eso es cultural, eso es cultural. Pero yo pienso que en ese sentido hemos tenido un avance, porque antes usted no veía a un hombre con una camisa rosada, pero ni loco. Y veo que hoy día ya ese tipo de colores, los hombres lo utilizan y se ven genial. Eso mismo iba a decir. O sea, se ven súper bien. Yo propicio por una igualdad de género, de amor y respeto, porque necesitamos a los del género masculino y naturalmente el género femenino. Entonces juntos es que somos verdaderamente felices, amándonos, queriéndonos, respetándonos y trabajando en equipo. Exacto, y erradicando todo tipo de violencia simbólica, física, psicológica. Eso yo voy un poquito más allá. Yo diría, e inclusive es un llamado que hago directamente a la mujer dominicana, a que se involucre más en las cosas, por ejemplo, políticas. La mujer tiene una tesitura diferente al hombre y por estadísticas la mujer tiene menos problemas de corrupción. ¿Cuántos casos de corrupción hay donde hay mujeres vinculadas? Son menos. También en asuntos que tienen que ver con el tráfico de drogas. Pero también puede ser que tenga menos participación. Puede ser. Habría que hacer un estudio. Sí, le digo esto porque, por ejemplo, el Código Penal lo que sanciona son conductas independientemente del género. Sí, claro. Entonces, yo no creo en que debemos satanizar un género para decir que el otro es santo. Yo pienso que el ser humano está hecho de las mismas debilidades y fortalezas. Entonces, lo que tenemos es que realmente tener sistemas que estén capacitados para prevenir la corrupción. Primero, una acción de prevención y luego de una represión, y no que los procesos se conviertan en puros circos, porque la verdad es que necesitamos que el que infrinja la ley tenga las consecuencias de la ley y no se haya ese apadrinamiento y ese seguimiento afectivo, entre comillas, contra un delincuente frente a otro, porque ahí hay una desigualdad. Exacto. Entiende, Mayra de los Santos, que las redes sociales influye mucho en esto de la publicidad sexista, etcétera. Sabemos que hoy día estamos viviendo en una era tecnológica. En el pasado veíamos incluso más televisión, pero ahora siempre estamos en los celulares, en las redes sociales, viendo TikTok, por ejemplo, y enuncio esto porque he visto muchos bailes que muchas personas realizan, y en algunas ocasiones veo que justamente la mujer se denigra un poco cuando los acoge, o sea, por las formas y eso. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, mira, esto es un tema sumamente complejo. Me haces una pregunta que tengo que tener mucho cuidado de cómo te la respondo. En primer lugar, el Internet o la banda ancha es una realidad, es algo irreversible. Entonces, lo que tenemos que hacer es un uso adecuado, apropiado de esas redes. Incluso de eso también se trata de educar. Incluso hay algo que se llama la nética, que es la ética en el Internet. Incluso hay toda una regla de buenos modales para el accesar a las redes, para participar en las redes, porque el mundo virtual es tan real
como el mundo físico que tenemos ahora. Entonces, mi comportamiento en lo virtual no debe ser diferente a mi comportamiento en la cotidianidad. Entonces, esos patrones de valores deben ser compartidos en las redes. Naturalmente esto es muy cultural, pero hay un bombardeo comercial donde tú quieres monetizar, y muchas veces lo que logra monetizar son las cosas que causan morbo, que llaman la atención. desnudez, Entonces lo que uno tiene es que elegir qué tú sigues, qué tú ves. Entonces hay mucha responsabilidad personal de que un contenido que no vaya con mis valores se lucre con mi view, con mi vista, con mi seguimiento. Entonces yo creo que como esta es un área que no queda dentro de la regulación legal, digamos, nacional, a través de cultura y de la ley de telecomunicaciones, porque no queda, digamos, dentro de lo que es de esa regulación nacional, porque son contenidos, se puede decir, libre, en banda ancha, como ya señalé, pero tú tienes el derecho a bloquear contenido, tú tienes derecho a no seguirlo, y también esas plataformas, digamos, tú puedes contrarrestarla desde tu, digamos, de tu blog, o también el Estado, dando otras cosas, otras opciones, otros contenidos que contrarresten lo dañino que pudieran ser esos contenidos. Naturalmente, hay algo que es que el consumidor tiene el derecho, es el que controla. Cuando tú tienes una empresa, tú te debes a tus clientes. Entonces, tú le vas a dar los contenidos o el servicio que el cliente te va a comprar. Entonces, si nosotros no vamos a comprar esos contenidos, es posible que podamos lograr un cambio. Hay una pregunta que nos surge ya al final del programa, brevemente, porque ya el tiempo lamentablemente se nos ha agotado, pero ha surgido un tercer género. Antes era hombre, mujer, y antes decían todos y todas, ahora es todes también. Y eso ha llegado tan lejos que, por ejemplo, para hablar un poquito ya en términos de política internacional, Donald Trump ha tenido que ratificar en los Estados Unidos que son dos sexos, hombre y mujer. En este caso específicamente, ese nacimiento, ese tercer sexo o de la sexualidad, ¿usted cree que compromete a la mujer? Bueno, yo entiendo que con mis valores cristianos, que tengo derecho a tenerlos y a defenderlos, Dios hizo al hombre y hizo a la mujer. El diseño de Dios, no hubo una postura ecléptica, no hubo un tercer sexo. Hay hombre y hay mujer, y biológicamente, aunque tú quieras cambiarlo, es imposible, porque la mujer va a ser un ser que biológicamente tiene una característica que nunca las tendría el hombre. Entonces, yo me ajusto a esos lineamientos bíblicos. Naturalmente, cada uno escoge con su vida lo que quiera hacer, pero yo opto porque el Estado, como el nuestro, siga manteniendo el diseño de familia que establece nuestra Constitución. Nosotros tenemos una Constitución alineada a los valores de la fe cristiana, que están enarbolados en nuestra bandera y en nuestro escudo. Entonces, que viva la República Dominicana y que viva lo que dice San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la verdad es que no hay un tercer género. Bueno, qué bien. Cerramos de una manera espectacular este programa con un contenido bastante importante e interesante como cada semana. Lastimosamente, como decía mi compañero Marcos Moore, el tiempo se agotó y tenemos que concluir con este programa. Antes de, me gustaría, sí, Marcos, invitar a toda nuestra teleaudiencia a que nos siga en las redes sociales para que se entere del contenido que vamos a tener la semana próxima, y nos pueden seguir en nuestra cuenta @espacioabiertodr. Ahí también van a tener oportunidad de ver algunos cortes que refieren a la entrevista que tuvimos en el día de hoy con nuestra invitada Mayra Guzmán de los Santos, a quien agradecemos nueva vez por habernos acompañado en el día de hoy. Así que será hasta la próxima. Chao, chao.